Amigos, sean bienvenidos a esta clase Días Extremos. Es la serie con el día de hoy. Vamos a ver un día extremo glorioso y maravilloso para nosotros, que es el día de la gran boda, de las bodas del Cordero, en donde nosotros somos, pues ahora sí que el protagonista, no dándole su lugar a Cristo, obviamente, sino por la importancia para nosotros en términos de por qué el Señor escogió esta ilustración de las bodas para poder significar la importancia de la novia, que en este caso se convertirá en la esposa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y vamos a entender mucho de las razones por las cuales se ilustra esto como una boda, como un gran festejo y sobre todo por la importancia tanto del novio, de lo que hace, como de la novia para su preparación para tal. Para entender este día maravilloso de las bodas del Cordero, nos vamos a basar en Apocalipsis 19, porque lo describe tal cual. Sin embargo, pues es importante que nosotros entendamos y veamos y sepamos cómo interpretarlo de manera correcta, muy basado en el lenguaje con el que se fue dado, basado en los usos y costumbres del pueblo de Israel en aquellos entonces. Hoy lo hacen un poco diferente, bueno, bastante diferente, ya no lo hacen con tanto simbolismo y con tantas situaciones por, no sé, cuestiones de cultura, pero sí, en el tiempo de Jesús y desde tiempo atrás ya había una forma de celebrar las bodas que era el evento absoluta y total y completamente solemne, en donde los convidados, los invitados, tenían que cumplir una serie de cosas para poder estar, se tenían que preparar también. Por lo general la boda es un acontecimiento en donde se pronunciaba una bendición, pero era sobre la novia. O sea, aquí como en las bodas actuales, la atención está sí sobre el novio, pero principalmente sobre la novia, sobre todo cuando entra y todo el mundo está viendo y esperándola y llega la novia, es el momento culminante, después los votos y demás. En Génesis 24:60 vemos que esta bendición y generaliza mucho las bendiciones que eran sobre las novias. Dice, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La bendición reflejaba un concepto tanto de bendición como de decir una gran familia y una victoria sobre todos los enemigos en aquellos entonces, pues obviamente la posesión de la tierra implicaba un riesgo, o sea, implicaba tener aliados o tener enemigos, no había de otra, y se confirmaba todo esto a través de un pacto, de un contrato matrimonial. Esto de Génesis, pues obviamente es incluso antes de la ley mosaica. Vemos ya en el Nuevo Testamento un ejemplo maravilloso de las bodas, que es la parábola de las 10 vírgenes, que no voy a explicar el significado, sino que lo voy a tomar como un ejemplo claro, que el mismo Jesús, usando esos usos y costumbres, habla acerca del estar alertas y viendo los tiempos y que no nos quedemos dormidos, sino que estemos velando y orando. La parábola de las 10 vírgenes abunda en Mateo 25, del 1 al 3, sabemos la historia que unas vírgenes, vamos a entender, no novias que estaban esperando y que el novio ya no las dejó entrar y que entonces pues ya con cuál de las 10 iba a casar, no significa eso. Esto viene a razón de la costumbre que así se estableció y de la ley y demás. Y lo que pasaba es que todo comenzaba y generalmente era el atardecer cuando se hacía esto, sobre todo por eso en las bodas del Cordero, la cena y demás, era muy importante para ellos, sobre todo después de una determinada vigilia, comenzar con esto. Y comenzaba con lo que era pues el caminar del novio ataviado, vestido, empezaba a caminar por las calles y junto con él una procesión que iban sus amigos varones con él, cantando alabanzas y cantándole, ahora sí que echándole porras al novio, iban despacio caminando por las calles y las personas se unían en alabar y bendecir ahora el novio, pues finalmente era pueblo chico, y en bendecir a estos que ya estaba acordado
previamente este matrimonio que se iba a dar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces salía el novio de la casa de sus padres, salía de la casa de sus padres, ya estaban los amigos ataviados, arreglados y demás, los que no tenían dinero. Las familias ricas tenían la obligación de vestir a los invitados, a los amigos del novio, tenían la obligación de darles ropas finas, dignas de la boda, así de, más para darte una explicación de por qué en una parábola dice que encontraron uno mal vestido y como ropa común para la boda y lo echaron, ¿no? Fuera. Tiene su explicación también porque tenían que ataviarse para este gran evento. El novio entonces salía de la casa de sus padres y se iba a la casa, caminando a la casa en esta, en este caminar con sus amigos y demás, en esta procesión se puede llamar, con las alabanzas, y llegando a la casa de la novia era sacada por sus parientes y era entregada al novio para regresarse a la casa del padre del novio, para regresarse a la casa del padre del novio, donde había varios eventos. No se iba a la casa del novio que había preparado en sí mismo como tal, eso era un evento posterior, la llevaba a la casa del padre para todas las bendiciones que venían. Sin embargo, en el acuerdo prematrimonial, si lo pudiéramos llamar hoy, en lo que es el estar desposado, el novio tenía un año para preparar la vivienda para la novia y había un contrato legal en donde había una bolsa de dinero como garantía para poder arreglar el lugar donde iban a vivir. Esto podría durar un año o más. Entonces, teniendo esto listo y habiendo calculado el tiempo, salían de la casa de la novia y iban caminando juntos y entonces las doncellas o las invitadas, las damas de honor, que hoy se le llaman damas de honor, estaban esperando también al novio junto con la novia que llegara por ella. Podía tardarse un poquito en el relajo del festejo y demás, los amigos y tal, o cierta situación. Y entonces, pues, la novia estaba esperando ya lista junto con sus amigas, entonces, o doncellas o damas de honor, o como quieras llamar, que le llaman las vírgenes, asumiendo que eran doncellas, las convidadas también a participar de esta magna celebración de la boda de una amiga de ellas, entonces, o familiar. Entonces las doncellas salían y junto con lámparas encendidas también iban alumbrando, porque ya caía la noche, y aunque no cayera la noche, de todas maneras encendían lámparas, iban alumbrando la peregrinación, digamos, donde ya iban los dos, el novio y la novia. Iban caminando juntos a la casa del padre, del novio, y tanto los amigos de ellos, de él, como las amigas de ella, o compartidos amigos de ambos, iban alumbrando con las lámparas y cantando alabanzas y bendiciones al Dios de ellos, nuestro Dios, y bendiciendo a la pareja. Cuando llegaban a la casa del padre, les abría la puerta entonces el padre y pasaban ambos, entraban todos al banquete de las bodas y se cerraban las puertas. Se cerraban las puertas y el que llegó, llegó. El que había rechazado alguna invitación, pues debería tener suficientes razones para decir que no a una boda, dada la importancia simbólica trascendental de Israel como esposa de Dios. En ese momento, misma que fue repudiada por su adulterio terrible para con Dios a través de lo que fue la idolatría. Es otra historia. Entonces, sucede que al cerrarse las puertas, nadie entraba y se necesitaba hacer un contrato también previo en donde el novio, junto con sus familiares, proveían de todo lo necesario para estos banquetes que iban a durar una semana incluso, o lo normal era una semana y a veces hasta más. Si llegaba a faltar algo, alguien podría poner una demanda legal en contra de la familia del novio
por no haber provisto lo suficiente para el gran evento. Y de ahí la importancia de la primera señal de Jesús, nada más como referencia, de que les faltaba vino y María, Jesús les falta vino y pues, les falta vino, pues que les falte vino, ¿no? Era un asunto legal, o sea, entonces el novio de esa boda iba a quedar muy, muy, muy mal y iba a recibir una demanda y una reprimenda por parte de la administración del templo por haber incurrido en esa falta, no solo de educación, sino de esa falta de provisión y de esa falta de sentido de festejo de las bodas. Entonces, cuando Jesús convierte el agua en vino, es principalmente que le salvó el pellejo al novio, y por eso la importancia de esta señal, ¿ok? De las bodas, pero también es otra historia. Una vez comenzado el banquete, pues ya no había más. Y lo importante era que la belleza de la novia debería de ser recordada por siempre, debería de ser una anécdota que se debería de contar por generaciones acerca de la belleza y del atavío de la novia. Esto durante este evento tan importante, incluso llegaban a coronar, se llegaban a usar no como, sino coronas, para el novio, y el novio usaba una corona y la novia también, porque era un evento tan importante, y algunos simbolizaban el poder celebrar con esas coronas y demás, vitoreando a la pareja acerca de esta maravilla. Por ahí dicen, y echan coronas delante de él, tiene su significado también, pero también es otro asunto muy interesante. Una vez dado el banquete y habiendo cumplido con todos los votos y todo lo demás que duraba, llegaba el momento de la primera noche de esas fiestas, es decir, la primera noche era la nupcial, digamos, ¿no? La de la consumación. La primera noche, cuando se iba a consumar el matrimonio, pues el padre escoltaba a su hija hasta la habitación matrimonial y el padre de la novia guardaba la sábana de la cama manchada de sangre para demostrar la virginidad de su hija, que al llegar al matrimonio estaba casta y pura, en caso de que el esposo intentara poner una contrademanda de que no era virgen, Deuteronomio 22, 13 al 21. En algunos casos, y esto también es muy simbólico e importante y muy bonito también, es que en algunos casos la esposa no se quitaba el velo del rostro hasta la mañana siguiente. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, Jacob pensó que se había casado con Raquel por la mañana, descubrió que, pues nada, que su esposo era Lea, en Génesis 29, 25, y es un poquito explicando, pues ahora sí que, pues como que no se dio cuenta que le dieron a una por otra. Bueno, es que según las tradiciones, y esto es también antes de la ley mosaica, estaba hablando de Génesis, de nuestro amigo Jacob, en donde pues no se dio cuenta que le habían dado una por otra porque era costumbre que durante todo el traslado y toda el primer día de fiesta y todo, la novia no se quitaba de la cara el velo hasta después de la consumación del matrimonio. ¿Por qué? No tengo la menor idea y no lo voy a investigar para tampoco decírselos en hebreo que era el Kulilin, Kalalam, solo son, sino quién sabe por qué. Pero había otra costumbre también. Otra costumbre, esto es ya más del Israel de los tiempos de Jesús, que el velo la novia se quitaba el velo durante la fiesta y se colocaba en el hombro del esposo y se efectuaba una declaración solemne que decía: el principado será sobre sus hombros, como dice Isaías 9:6. En Isaías 9:6, ellos entendían perfectamente el significado de la boda porque tenían ya escrito en los tiempos de Jesús perfectamente lo que significaban las bodas y lo que significaba ser esposa de Dios, el Israel antiguo.
Entonces, basados en Isaías 9:6, la novia, ya esto ya posterior, mucho posterior a lo que pasó con Jacob y en otros casos demás, se colocaba el velo de la novia sobre el hombro del novio y se vitoreaba y se decía y se alababa diciendo que el principado será sobre sus hombros. Una tradición muy bonita desde mi punto de vista y que significa muchísimo. Bueno, vamos a entrar en contexto una vez ya explicado todo esto. Y esto viene descrito en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 es muy importante que lo tengas tan claro. Empezamos con lo que fue el capítulo anterior, el capítulo anterior a este último de la ira de Dios, fue lo que era el encuentro, el arrebatamiento, que tuvo un buen número de vistas, gracias a Dios. Viene la explicación de lo que es la ira de Dios desde el punto de vista el día de Jehová o el día del Señor o el día de la venganza del Dios nuestro. Esa clase no ha tenido tantas vistas y lo lamento un poco porque va a ser un contraste muy hermoso entre algo tan brutal y terrible como viene en esta de la ira de Dios con las bodas del Cordero, y va a ser un contraste, perdón, va a ser un contraste maravilloso y glorioso entre una y otra. Entonces, pues si puedes, el capítulo anterior, lo que es la ira de Dios, escucharlo. Si quieres antes que si no está bien, escuches y luego el otro y verás qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a comenzar entonces con Apocalipsis 19. Desde el versículo 1 dice: después de esto, cuando ya ha destruido a la ramera Babilonia y ha consumado su venganza sobre ella, después de esto oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y el poder son del Señor nuestro. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya, amén, aleluya. Versículo 5, y salió del trono una voz que decía: alabad al Dios nuestro todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Vamos a dejarla hasta ahí porque ya viene lo que viene nuestro tema, pero hay que entender qué es todo esto. Este evento es un puente de tiempo cronológico entre lo que es el final de la gran tribulación con la caída de Babilonia y el establecimiento del milenio. Porque así viene y porque así se entiende y porque cronológicamente se debe de interpretar así, aunque recordemos que lo que es la interpretación de lo que es particularmente en el libro de Apocalipsis, debemos distinguir lo que son los simbolismos, las interpretaciones literales o el doble cumplimiento. ¿Ok? Entonces vemos que aquí empieza todo con una tremenda alabanza, aleluya, que básicamente significa alabado sea Dios, y hay 5 razones por las que en este momento ellos están alabando a Dios. Hay 5 razones que vamos a verlas, que la primera es que Dios ha librado a su pueblo de sus enemigos, como dice el versículo 1. Dios ha librado al pueblo de sus enemigos. Ha administrado justicia. Ha administrado ya justicia en el versículo 2 en la tierra contra los enemigos de Dios. Ha aplastado de forma permanente la rebelión humana. Si bien todavía falta el evento de agarrar a estos 2 pillos, el falso profeta y la bestia,
ha destrozado el esquema, como hoy lo entendemos, del reino humano sobre la tierra. Ha destruido, ha aplastado de forma permanente la rebelión humana. Ya no hay dudas de que si Jesucristo es Dios, ya no hay dudas acerca de quién es el Rey de Reyes. Ya no hay dudas de que no hay un poder superior que el de Dios, aún con la capacidad de destruir este planeta 15 veces por parte de las potencias mundiales con bombas nucleares, y 15 veces me quedé corto, en realidad ya no hay dudas, se ha destrozado, ha terminado, no hay más reinado humano sobre la tierra, porque lo ha aplastado. También ha mostrado Dios soberano en el versículo 6 y 5, ha mantenido la comunión con su pueblo, como lo vemos en el versículo 7, que ahorita lo vamos a leer. Es maravilloso todo esto porque en esta referencia del tiempo cronológico tras la destrucción de Babilonia, al final de esta gran tribulación, como comentaba, viene esta grande multitud. ¿Quiénes son esta grande multitud? No es la iglesia porque no dice que es la novia, ¿sí? Luego vamos a ir aclarando quién es esta gran multitud. Los juicios se han cumplido, los santos anhelan este juicio, las personas que aman la justicia serán satisfechas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y aquí está su bienaventuranza cumplida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios físicamente. Bueno, físicamente me refiero a no con estos ojos de este cuerpo, sino un cuerpo transformado, pero se verá esto. Y en fin, todo lo que son las bienaventuranzas cumplidas a detalle, el código moral de lo que es el reino de Dios, como ya se predicó. Hay un evento de los 24 ancianos que la interpretación de algunos dicen, bueno, pues que es una cuestión de representados 12 apóstoles y 12 personas de la iglesia y los 12 apóstoles representando a Israel. Lo que pasa es que hubo 12 de Israel convertidos y regenerados y transformados y usados por Dios, que eran los 12 apóstoles. No hay forma de asegurar ni una ni otra, pero lo que sí es que eran 24 y que se postraban delante del rey. ¿Ok? Vamos entonces al versículo 7, 8 y 9, que es lo que entonces, un poco larga la introducción, pero valía la pena para poder tener todo el contexto. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se acuerdan que la novia esperaba al novio? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Vamos a ver cómo se ha preparado ya no estando en la tierra. Está en un lugar en donde Cristo la presentan y se ha preparado y se le ha presentado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, escúchame muy, pero muy bien, es las acciones justas de los santos. Ya no es la sangre de Cristo la que hizo justa a la iglesia. Ella, su atavío, se conforma de belleza por las acciones justas de los santos. Y esto es hermoso y también es un compromiso muy grande. Ya no es por la sangre de Cristo, ya estamos con Él, ya estamos arriba, ya fuimos transformados, ya fuimos arrebatados. Y el atavío hermoso, que te recuerdo que tenía que ser memorable la belleza de la novia, por eso era tan importante el atavío y demás, y los acompañantes y demás, tenía que ser memorable. Lo que está aclarando aquí, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, y tal, ¿no? Sin mancha, sin arrugas. Sí, ¿por qué? Pues por la sangre de Cristo. No dice eso, dice de lino fino, que son las acciones justas de los santos desde que hay iglesia
hasta el día de hoy y hasta que haya iglesia en la tierra, el atavío de la novia va a ser la manifestación de la virtud interna a la manifestación externa de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo a todos los pastores, sobre todo a los de Corintios, diciendo, después de la resurrección, de capítulo 15 de 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, al final termina con un versículo que digo, pues está bonito. No entendemos por qué. Dice, después de todo lo que dice de la resurrección, dice, y recuerden que su trabajo no es en vano. Su trabajo no es en vano. ¿Por qué? Porque está hablando, haciendo referencia a esta gloria maravillosa, las acciones justas de los santos. Y entonces un ángel, versículo 9, me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, está hablando ya en el Apocalipsis, ya hay un montón de revelación, pero le dice esto, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, o sea, son tal cual. Pero hay un detalle también en el versículo 9. Bienaventurados, otra vez los bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, los que son llamados a las cenas del Cordero, obviamente no es la iglesia, porque la iglesia es la novia. La iglesia es la novia que se convierte en la esposa misma que le fue presentada en el arrebatamiento. Entonces, ¿quiénes son todos los que, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, que deben de presentarse ataviados y demás? Ya no a las insolentes que se tardaron y pues no estuvieron, se les cerró la puerta. Bienaventurados son los que son invitados. Bueno. Vamos a aclararlo, porque es importante esto para gloria nuestra y para gloria de nuestro Dios. Te voy a recordar quién es la novia, no invitado. La novia, como tal, como dice en Efesios 5, versículo 25, maridos, bueno, desde el casadas, 22, 5, 22, Efesios 5, 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en absolutamente todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No dice Israel, no dice otra cosa, dice a la iglesia que es después de Pentecostés, ¿ok? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua como preparación para la boda por la palabra de Dios. Es decir, por eso nosotros somos lavados permanentemente con agua para la presentación nuestra delante de Cristo como la novia, ataviada y limpiada primeramente por la palabra de Dios, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Esto es la sangre de Cristo en esta tierra. Cuando estamos entonces el Señor nos presenta las obras justas que hicimos durante nuestra vida, de todos los creyentes que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos ataviados por las obras justas de los santos, de nosotros mismos. Se consuma entonces el evento de ser presentado al novio. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto no dejará el hombre a su padre y a su madre, sino que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, no es una consumación tipo sexual, obviamente las bodas del Cordero, ni tampoco es un gran banquete, que es un fiestón que va a durar durante muchos siglos y vamos a estar de fiesta y entonces todo esto ya es las bodas del Cordero, ya está todo esto y hay invitados. Entonces, la novia somos nosotros, de Pentecostés para acá, de todas las naciones, de todos los pueblos, el Señor que ha ido llamándonos y demás. Esto es porque simbólicamente, entonces, primeramente, como vimos de las bodas, en primer lugar es el desposorio, cuando son desposados, que pasa un tiempo. En muchos casos también era desde muy temprana edad, pero el novio se tenía que preparar con lo que ya dije, dónde iban a habitar y demás durante este tiempo. En este tiempo es cuando, por ejemplo, María se encuentra que está embarazada por el Espíritu Santo, donde es el cuerpo de nuestro Salvador en este evento de estar en lo que es el desposorio. Segundo, vimos que está la presentación, que son las festividades que vimos que duraban varios días antes de contraer las nupcias. Y tercero, ya era la ceremonia, el intercambio de votos que se daba. La iglesia fue desposada con Cristo. Como vemos, ¿quién nos escogió? El Padre desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió como anteriormente Abraham, Isaac y Jacob escogieron esposa para sus hijos. Así fue, bueno, en el caso de Abraham y de Isaac está claro que escogieron esposa para sus hijos. En el caso de Abraham dijo, vete por favor con mis parientes, para una mujer para Isaac, y el caso de Isaac igual. Y entonces, en primer lugar, pues nosotros fuimos escogidos por el Padre, como dice Efesios 1:4. También le será presentada a Cristo esta novia en el arrebatamiento, como ya lo vimos en la extracción, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y fíjate, la última cena o banquete de las bodas indicará el fin de la ceremonia. Esta cena simbólica tendrá lugar entonces en el establecimiento del reino milenario, es decir, del milenio y el transcurso de este periodo de 1000 años. Mientras que el término de esposa se refiere obviamente específicamente a la iglesia y en últimas se aplica a los redimidos de todas las épocas y lugares desde el Pentecostés hasta el día de hoy. Entonces vamos a armar ya todas las piezas. Está un tiempo entre que es la destrucción de la gran ramera que es Babilonia, a este capítulo 18, a este capítulo 19. En el capítulo 19 son las bodas del Cordero. Hay invitados que son bienaventurados. Estos invitados que son bienaventurados a participar de las bodas no son la novia y son todas las personas justas que por su testimonio le hace todos los israelitas previos y piadosos a lo que son las bodas del Cordero, todas las personas que Dios en su sabiduría y en su total y completa soberanía salvó antes de que hubiera Pentecostés, es decir, la inauguración de la iglesia de Cristo, son todos los justos que Dios en su misericordia llamó para que llegaran a participar. Segundo punto, los justos invitados son los mártires que atravesaron por la gran tribulación y que murieron. ¿Sí? Y tercero, para la consumación del matrimonio, que es el milenio,
todos los humanos israelitas y los que de otras naciones que fueron presentados delante del reino, como veíamos en el capítulo pasado de la separación de los cabritos de las ovejas, son todos los sobrevivientes de la tierra. Aquí hay un grande misterio: cómo van a convivir en un milenio aquí en la tierra si hay personas con cuerpos glorificados y hay personas sobrevivientes con cuerpos mortales. Este es un misterio, no lo sé. Necesitaría más o menos 1 hora y media en decirte todas las teorías que hay, pero finalmente es un misterio que no nos toca a nosotros. Viene el establecimiento, la consumación del matrimonio, que es un reinado con Cristo, con su esposa, es decir, la iglesia. En la iglesia van a estar solo los redimidos, los que fuimos lavados por la sangre de Cristo, fuimos renovada nuestra mente, limpiado nuestro ser con la preciosa palabra de Dios y fuimos presentados, y nuestras obras justas será nuestro atavío para el novio. La consumación en este milenio, entonces, es el reinado junto con Cristo. Va a estar David, en cumplimiento también del pacto davídico, reinando con Cristo. No sabemos de qué forma, pero va a estar Cristo, vamos a estar nosotros como reina, como esposa del rey, ¿sí? Literalmente como esposa del rey. En este milenio no se sabe también si vamos a estar reinando con Cristo desde un lugar intermedio o en esta tierra, o mi teoría, como muchos ya se las he explicado, es que se va a quitar la barrera entre el mundo natural y el mundo espiritual. Por eso todo el mundo va a ver a Satanás, como todo el mundo va a ver demonios, todo el mundo va a ver ángeles. ¿Por qué? Porque se va a quitar esa barrera que existe hoy, que es la separación del mundo material y del mundo espiritual. Y van a estar en este milenio, en esta consumación. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto es importante desde el aspecto teológico, que el testimonio de Jesús es en sí mismo el espíritu de la profecía revelado en el libro de Revelación o de Apocalipsis, que es la revelación, que es la profecía. Dice, el siervo tuyo y de tus hermanos, hermanos que retienen el testimonio de Jesús, por haber retenido mi nombre, como le dice a la iglesia de Filadelfia: has retenido mi nombre, guarda lo que tienes, no lo pierdas, y yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Es parte entonces de las bodas, en esta consumación, precisamente lo que sigue, porque lo podemos dejar hasta ahí, pero bueno, es que muchos imaginaban que era una fiesta y que iba a haber mole poblano para los mexicanos, e iba a haber no sé qué para... No, o sea, son las bodas, es decir, ya está simbolizado todo desde la salida del novio de la casa de su padre, va a la casa de la novia, sale la novia con todo su esplendor, acompañado de sus doncellas y los amigos del novio, en una procesión gloriosa hacia nuevamente a la casa del padre del novio. Está este banquete, ya vimos que duraban semanas, una semana por lo menos, o muchos días. Era algo legal, era algo que no era pues así como para decir, pues voy a la boda, nada más voy a la misa y ya no voy a la fiesta, o al revés, voy a la fiesta, pero pues Dios me libre de ir a la misa, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos otras costumbres, pero allá una boda ya expliqué cómo era. Ok, tengo que leer lo siguiente, ¿sí? de Apocalipsis 19 para culminar la gloriosa bodas del Cordero. Versículo 11, entonces, cuando está pasando esto, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos
eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos ahora de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí hay infinidad de interpretaciones que estos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo son solamente ángeles, que la iglesia se queda ahí viendo arriba, o la interpretación también, que no está clara, dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Si lino finísimo se interpreta atrás en los versículos anteriores que el lino fino son las obras, dice versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como sabemos, nosotros tenemos la buena costumbre de que la Biblia se explica muy bien, con la Biblia. Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Si dicen tesalonicenses que lo encontraremos en el aire y ya no nos vamos a separar de él, aunque Jesús es omnipotente, omnipresente también, algunos insisten en que como es omnipresente, pues está ya con nosotros y por otro lado también viene en este caballo blanco, pero dice vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Cómo se interpretó esto en versículos anteriores? Las obras justas de los santos, es decir, muy probablemente nosotros ya como esposa, como reina, en el buen sentido obviamente, no como reina que algunas se sienten, venimos con él, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, como dice en Isaías, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juntan a todas las aves del cielo para destruir a todas las personas. Dice en el versículo 18, vi a un ángel que estaba, versículo 17, perdón, en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, que no son las bodas del Cordero. Esta es la culminación de la ira de Dios que vimos en el capítulo anterior. ¿Ok? A la cena de Dios, para que comáis las carnes de los reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí ya fue parejito, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército, conocido como más adelante vemos la batalla de Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba a caballo y de todas las aves que se saciaron con sus carnes. ¿Ok? Es aventado entonces al infierno. El versículo 1 del capítulo 20, los siguientes, habla acerca de este milenio. Es arrojado al abismo, como dice en el versículo 3, puso a Satanás, lo ata por 1000 años también. Dice en el versículo 2, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Se acuerdas que dice Corintios que nosotros juzgaremos? Bueno, y vi a las almas de los decapitados y demás. ¿Ok?
Tengo que describir todo esto porque es parte de las bodas del Cordero, es decir, la culminación, ¿sí? El día de la unión perfecta, donde Jesús ya no está solo, está con su esposa. Ya fueron las bodas en el sentido de que ya vino él por la novia, le fue presentada. Y en ese momento que es presentada está el tribunal de Cristo, en donde resplandece la novia con las acciones justas de los santos, de la iglesia, nada más, de la iglesia. No va a estar Job ahí, no va a estar Isaías ahí, no va a estar ni el mismísimo Daniel ahí, solo nosotros los que fuimos limpiados con la sangre de Cristo, los de Pentecostés para adelante, hasta estos tiempos, o hasta que llegue esto, o sea, el arrebatamiento. Somos limpiados y después, bueno, pues obviamente la culminación en las fiestas y el gran banquete, que es el cumplimiento y la ira de Dios y demás, juntándose en esta batalla y aperturándose lo que viene siendo eh, los 1000 años, el milenio, junto con el Señor, nosotros reinando con el Señor. Dice, viene la resurrección de los otros muertos y demás, todo el contexto que después veremos en el siguiente capítulo, que es la resurrección, que por favor no te lo pierdas porque también hay que entender muchas cosas que le dan mucho significado y valor a las cosas que estamos nosotros leyendo y entendiendo en días extremos. Bueno, este entonces fue el día extremo de la gran boda del Cordero de Dios, o las bodas del Cordero de Dios. Ya te explicamos qué es esto. Va mucho más allá que una simple fiesta. No somos nosotros los invitados, somos la novia, donde todas las miradas están puestas en la novia. El centro de una boda, ¿quién es? La novia. Está el novio, por supuesto, pero las miradas o la atención, el esfuerzo por ataviar a la novia, las miradas están sobre la novia, todo está alrededor de la novia y el novio como el que está tomando a una mujer como esposa. Es exactamente lo que Jesucristo está haciendo y reinaremos con él para siempre. Te agradezco entonces muchísimo tu atención y qué bueno que estás estudiando esto. Por favor, estudia el anterior a este de extremo junto con este y con todos los demás para que tengas una visión completa de todas las cosas que habrán de venir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te agradezco el tiempo nuevamente. Puedes compartir este video, a uno no les va a gustar porque hay un montón de interpretaciones, pero esto pues es mi responsabilidad de enseñarte para que tengamos claridad en todas las cosas. Te bendigo en el nombre de Jesús, te doy las gracias nuevamente. Hasta luego.